la justicia ya falló, hubo un fallo condenatorio contra Unión Fenosa que la obliga a devolver lo cobrado hasta el 2004 y a no seguir cobrando eso en adelante. La empresa simplemente desacata lo mandatado por los tribunales, lo sigue cobrando, no devuelve un centavo y nada pasa. Pero un campesino que se robe una gallina para comprar medicina porque su hija está enferma, ese campesino, si lo agarran con la gallina, va para la cárcel, que no lo salva nadie. Es decir, hay impunidad para el fuerte, hay impunidad para el que tiene poder, hay entendiendo por poder el poder también económico, no solo el poder político. Hay una impunidad bestial que agrava la vida cotidiana en Guatemala de manera flagrante y la agrava todos los días. Hay también inseguridad ciudadana, ¿no? En Guatemala y en El Salvador hay mucha inseguridad civil. Sí. El otro día hablamos con una persona que vino de Nicaragua en el programa. Al parecer Nicaragua ha conseguido sortear ese problema, no hay ese problema y Costa Rica lo ha sorteado también. Pero de maras o de grupos callejeros violentos, ¿no? Mire que hay algo curioso que debe tomarse en cuenta cuando se analice ese fenómeno. Maras hay sobre todo en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, que son ya no grupos juveniles de pandillas, escapan de ese concepto. En Guatemala hay una mara, la Mara Salvatrucha, que reporta más de 30.000 afiliados y que tiene armamento, que incluye armamento pesado, lanzacohetes, RPG-7, etc. No es que tienen pistolitas, tienen fusilería, tienen lanzacohetes. Son grupos que ejercen un poder y que están muy bien controlados por el crimen organizado. Y lo que le quería hacer notar es que en El Salvador, en Guatemala y en alguna medida en Honduras, en donde también, sobre todo en San Pedro Sula, las maras juegan un papel negativo, son países en donde se aplica una política contrainsurgente con características similares, no iguales, pero similares. El vínculo entre posguerra y maras se aprecia de manera muy clara en donde hubo ejércitos de derecha que producto de los procesos de paz tuvieron que ceder espacios de poder, como es el caso de estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras. No hay maras en Costa Rica, no hay maras en Nicaragua, en donde no hay ni hubo ejércitos con estas características. Nicaragua vivió una guerra, pero el ejército no enfrentó la guerra con esa misma política contrainsurgente, antipopular, criminal, represiva, etc. Más bien fue la contrarrevolución la que acudió a esas armas, pero no triunfa militarmente. Entonces, hay que entender a las maras como un producto de posguerra en países en donde existieron y existen aún ejércitos al servicio de un proyecto contrainsurgente. Las maras efectivamente se han convertido en una fuerza que genera violencia social de una manera creciente o progresivamente creciente y muy acelerado ese proceso de crecimiento que lleva a extremos absurdos. Expresaba la jefa de la policía en Guatemala hace 15 o 22 días, no recuerdo la fecha exacta, su complacencia porque ese fin de semana los muertos por arma de fuego y por arma punzo cortante se habían reducido de 120, que era el promedio, a solo 92, dijo ella. Y expresaba su gran complacencia por lo que ella interpretaba entonces como una reducción de los niveles de violencia. Lo cierto es que en Guatemala regresar con vida a la casa es ya por sí mismo motivo de satisfacción. Y salir de noche es un peligro, ¿no? Salir de noche es un acto casi que suicida o requiere una valentía y un coraje. ¿Y esto hasta cuándo durará? Esto se inicia y va creciendo de manera progresiva. Se inicia en la posguerra y crece de manera progresiva en la medida en que el modelo neoliberal sigue expulsando jóvenes, cerrándoles cualquier oferta de vida digna, sin posibilidad de estudios, sin posibilidad de trabajo que les genere un ingreso digno,
en la medida en que el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, se va convirtiendo en amo y señor de muchos aspectos de la vida nacional, en esa misma medida va creciendo la inseguridad ciudadana, va creciendo la presencia de las maras, va creciendo la presencia de los carteles de crimen organizado, que no es solo narco. Aquí hay que incluir a Guatemala como un país exportador de niños para el destace. El principal país en el mundo que exporta niños como bancos vivientes de órganos. Entonces el ciudadano, no sé si en Cataluña, requiere un trasplante de córnea, hay un niño que es compatible, guatemalteco probablemente, le extraen el ojo, le quitan la córnea y se la ponen al que paga por ella. Esto suena bestial, pero así es bestial. Entonces el crimen organizado está presente no solo en el narco, está presente en muchas cosas. Es crimen organizado el que genera todo este conflicto. Rosenberg, por ejemplo, si uno analiza con objetividad las declaraciones del video en donde Rosenberg dice: si están viendo esto es porque estoy muerto, él narra posteriormente el conflicto entre los intereses de los cafetaleros, los intereses del sector financiero, de los dueños de los bancos, los intereses de grupos que hoy ejercen el poder desde el Ejecutivo, en fin, muestra cómo hay una criminalidad con ejercicio de poder, cómo hay un crimen organizado que es dueño y señor de muchas cosas en Guatemala, que no tienen asiento en lo ideológico, sino en los intereses meramente financieros de los grupos del crimen organizado. ¿Y dónde podemos depositar una mínima esperanza de que las cosas vayan a mejor en Guatemala? En el pueblo, en el pueblo. Y yo creo que esto no es exclusivo de Guatemala. Creo que las esperanzas de transformaciones positivas, las esperanzas de que sea posible construir sociedades justas, dignas, humanas, reside en la capacidad que tengan los pueblos de sobreponerse a esas clases políticas corruptas que están usurpando un espacio que no les corresponde por méritos y que por deméritos deberían ya de dejar libre. El ejercicio del poder popular es hoy un gran ausente en la vida de la mayoría de las naciones. Sin embargo, en América Latina ha venido dándose en los últimos años un fenómeno en donde países enteros mandan por un tubo a sus políticos tradicionales y empiezan a buscar formas de ejercicios reales de poder popular. El caso, para mencionar el caso de Argentina, en donde los Menem y los peronistas de aquí y de allá tradicionales, después de la crisis del corralito, simplemente tuvieron que liar sus petates, expresión que no sé si se entiende, sí. Tuvieron pues que hacer sus maletas y abrir espacios a formas de expresión popular, en donde de expresión de poder popular, en donde afloran nuevas personalidades, nuevas figuras que eran casi anónimas. Si usted ve Brasil, Lula no proviene de un partido político, proviene esencialmente de los sindicatos. O Evo Morales en Bolivia, que tampoco es un hombre de partido. Evo desarrolla su liderazgo como dirigente campesino. Correa en Ecuador todavía hoy no tiene un partido político, tuvo que inventarse un partido cuando la consulta por las reformas constitucionales. Son las organizaciones populares las que están generando procesos de cambio. Todavía es temprano para lanzar las campanas al vuelo, pero es desde los pueblos desde donde cabe esperar respuestas positivas frente a esta situación, desde donde cabe esperar acciones de cambio que apunten a un cambio positivo, que apunten a la mejora, que apunten como le decía antes, a crear una sociedad en donde la justicia, el respeto a las diferencias, la dignidad humana sean parte de la vida diaria y no solamente palabras para engalanar discursos de políticos trasnochados.